presentes estos alimentos y hoy se celebra el Día del Huevo y por eso le traemos a un representante, no del huevo, por supuesto, pero sí de la nutrición. Él es amigo de la casa, estuvo en ABCTV desde sus inicios, nuevamente retoma con cápsulas especiales acerca de la nutrición, el licenciado Antonio Daney. Bienvenido a Periodismo Joven, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge, Fiona, Wilson, un placer estar con ustedes y bueno, hoy podemos romper los huevos. Hoy se permite entonces romper los huevos en la casa, fuera de la casa. Hay muchos mitos alrededor del huevo. Realmente, y la idea justamente es derribar esos mitos y hablar de las propiedades tan beneficiosas de un alimento completo como lo es el huevo. Ajá, ¿por qué deberíamos consumir huevos y por qué derribar también esos mitos que decían no? Primero, que tiene mucho colesterol, ¿es así? Y precisamente dentro de un rato vamos a ver unas plaquitas para graficar cómo es el contenido lipídico, es decir, la grasa dentro de la yema del huevo, ¿no? ¿Por qué tenemos que comer? Tenemos que consumir huevos porque en primer lugar aporta proteínas de alto valor biológico, ¿verdad? Por un lado, las proteínas nos ayudan a mantener en perfectas condiciones nuestros tejidos, la masa muscular, ¿verdad? Entonces aprovechamos al máximo y de hecho se usa como referencia las proteínas del huevo, la albúmina, ¿no? Que es rica en aminoácidos a nivel, digamos, general de las proteínas. Eso en primer lugar. Y por otro lado también hablamos de las calorías en sí. Es un alimento que no aporta tantas calorías. ¿Cuánto aproximadamente? El huevo duro que tenemos acá en el platillito, uno de ellos aporta 80 calorías en promedio. Ahí está partido ya en la mitad. Entonces, de esa manera estamos consumiendo un alimento barato, porque estamos hablando de que en promedio cuesta 1000 guaraníes un huevo, si no es menos, y nos da o nos otorga en este caso nutrientes muy indispensables para el cuerpo. Se puede comer huevo de muchísimas maneras. De repente hay gente que lo come frito, el huevo duro, incluso también acompañado de otras comidas. ¿Cuál es la mejor manera de comer teniendo en cuenta la cantidad de calorías que aporta de repente? Si es con aceite, aporta más, aporta menos. ¿Cuál es la mejor manera de aprovechar el huevo? Muy excelente, muy buena la pregunta, Fiona, y efectivamente en el método de cocción allí radica la importancia para que un alimento pase de ser saludable a no saludable, ¿no? Y el huevo se puede consumir de diferentes maneras, menos en su forma cruda y menos en su forma frita. ¿Pero cuál es la más sana, si hubiera que recomendar? La más sana, por supuesto, el huevo pasado por agua, que es un típico de los abuelos de repente, ¿verdad? Los huevos revueltos, ¿no? También atención con los agregados, ¿no? Estamos hablando solamente de huevo, porque hay personas que le agregan más panceta y se morfan todo. Todo, es como un desayuno americano. Pero no, estamos hablando de huevos revueltos. Enseguida voy a dar porciones también, qué cantidad usar. Y el omelette, ¿verdad? El omelette, que es un clásico que da saciedad y puede fácilmente formar parte del plato de la cena. Y en ello ya se constituye en un alimento completo si acompañamos con ensalada, por ejemplo. Normalmente lo que estilamos en Paraguay, comer el huevo duro de esta manera con sal. Es como que sin sal no tiene tanto sabor, pero ¿es recomendable o no eso? Claro, no. Sí, de hecho se puede agregarle sal, no en exceso, ¿no? Básicamente. De por sí el huevo ya aporta sodio, pero eso no le alcanza para que, digamos, podamos percibir el sabor salado como nos gustaría de repente. Hay personas que comen sin drama el huevo así. Debemos comer durita justamente, que se recomienda esta combinación, ¿verdad? También, ¿verdad? Entonces con eso vamos suplantando la sal de repente, ¿no? Porque si tenemos sal en el huevo duro, tenemos sal también en el arroz, tenemos sal en las sopas, tenemos sal en todas partes. Y entonces podemos llegar a pasar el límite de los 5 gramos de sal de mesa que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, lo ideal es, así como estaba mencionando Jorge, de agregarle especias, ¿verdad? Que sintamos también ese sabor así natural, ¿no? Antonio, te digo que me está empezando a dar hambre, pero hablemos de la yema y de la clara, que también hay un mito alrededor de eso. ¿Es o no saludable la yema? Claro que sí. Y la yema, queremos ver justamente la placa. A ver, vamos a ver entonces acerca de estos mitos, a empezar a derribar hoy en el Día Mundial del Huevo, un día importante para consumir, pero también para informarnos. Así mismo, porque se le tiene miedo, se le tiene un terror, miedo es poco, al huevo por el colesterol. En esa plaquita vamos a detenernos un ratito, vamos a explicar, son todos los nutrientes que contiene el huevo. Imagínense ustedes la cantidad
de beneficios que brinda a la salud. Y estamos hablando de un huevo como el que tenemos en la mesita. Esto no sabemos muchas veces. No se sabe muchas veces porque yo mencioné proteínas, mencioné grasas, ¿verdad? Pero también hay zinc, un mineral muy importante, un oligoelemento para el crecimiento de los niños, por ejemplo. Y lo que es el nutriente estrella dentro del huevo es la colina. Es una vitamina del complejo B, una sustancia que ayuda a que la memoria funcione bien, ¿verdad? De esa manera, lógicamente, los niños en etapa de crecimiento se ven súper beneficiados con el consumo del huevo, por ende no debe faltar en la dieta. La B12 que también tiene muy buena prensa en general. Exactamente, la B12, y de esa manera se cubren todos los requerimientos individuales en cada persona, lógicamente dentro de un plan de alimentación, con el aporte del huevo en la dieta. Y quiero ver otra placa donde enseguida vamos a llegar a lo que estabas preguntando recién, Jorge. Sí, acerca de los mitos, porque de verdad se ignora mucho, y yo me incluyo, porque en mi caso yo soy ovo-lacto vegetariano. Sí. ¿Qué le diría a un vegetariano que por ahí no consume carnes? ¿Le ayuda al huevo realmente a consumir estas proteínas? Claro que sí. Al agregarle huevo y lácteos, ya es prácticamente una alimentación equilibrada y completa, ¿verdad? Cuando hablamos de una alimentación vegana, un vegetariano estricto, allí es como que cuesta más llegar a todos los nutrientes y micronutrientes. Pero si hay huevo, si hay lácteos de por medio, se completa, o sea que no hay necesidad de consumir carnes en ese caso. Y este es el dibujo justamente donde se ve el huevo, ¿no? En el porcentaje, en este caso en la cantidad de gramos del huevo que tenemos acá en la mesita. Eso que vemos en amarillo es la yema, y la yema para todo el mundo es grasa, ¿verdad? Sí, claro. hay grasas, pero también hay parte de proteínas ahí. Pero vamos a hablar de las grasas, y se le dice al huevo, bueno, malísimo, ¿no? Por el colesterol, que esto y lo otro, etcétera. Pero fíjense, en los tres compartimientos de lípidos que encontramos allí están los ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados. Son los ácidos grasos que están presentes en los alimentos de origen vegetal, por ejemplo, el aceite de girasol, el aceite de soja, etcétera, ¿verdad? Y lo que está abajo, en color naranja, es la grasa saturada, donde sí está el colesterol. Pero imagínense ustedes, 1,4 gramos nada más en la yema corresponde a esa parte de grasa saturada, que también hace bien a la salud cuando no es en exceso. Y el resto, estamos hablando de una grasa buena para el cuerpo. Entonces, con esto, con esta radiografía que se le realiza a la yema de huevo, podemos prácticamente derribar el mito de que es malo para la salud el consumo de la yema. Estamos haciendo justicia entonces a la yema acá con Antonio Daney. Claro que sí. Bueno, y hace rato mencionabas también todos los nutrientes de repente que aporta un solo huevo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuándo ya tenemos que decir basta, o cuántos huevos podemos consumir por día, siendo niños y siendo en adultos también? Así es. En el caso de los niños, pueden consumir, digamos que a partir del año de edad es lo recomendable que se introduzca el huevo dentro de la dieta, un huevo por día de repente, ¿no? En sus diferentes formas, para que comiencen a adaptarse al consumo, para facilitar lógicamente ese proceso de adaptación. Se pueden jugar un poquitito, hacerle diseñitos, ponerle ojos y esto o lo otro al huevo duro de repente, entonces ahí consumen. Y en el caso de los adultos, incluso podemos llegar a consumir hasta 2 huevos. En el caso de personas que sí tienen que controlar el consumo de grasas totales dentro de la dieta, ahí sí hay un poquito de restricción, pero no se quita tampoco totalmente de la dieta. Y en el caso de la clara, allí tenemos mayor libertad, porque ahí encontramos proteínas, ¿verdad? Entonces ahí lo que tenemos que definir es la cantidad, el nivel de aporte proteico que tiene que tener la dieta de cada persona, y allí entra la cantidad de clara a ser utilizado. Por ejemplo, una combinación perfecta para un día es un omelette, ¿no? Tenemos un huevo entero, ¿verdad? Y le sumamos 2 claras, ¿verdad? Entonces hay mayor porcentaje de proteínas dentro de ese plato, de esa manera. Hace rato decías que una de las peores formas de comer el huevo es de manera frita. Sí. Para explicarle a la teleaudiencia, ¿cuáles son esos motivos? Sí, el agregado del aceite es mayor contenido de grasa. ¿Qué pasa? Pero es un aceite vegetal, me dirán, incluso aceite de oliva, que es súper bueno, pero
el efecto del calor transforma ese aceite vegetal y se convierte prácticamente en lo que es una grasa saturada, esa grasa amarilla que está de repente en el puchero, ¿no? Para tener una idea. Entonces eso sí hace mal a la salud, porque eso puede llegar a afectar nuestros vasos sanguíneos, se pueden ir acumulando las plaquitas de grasa dentro de nuestras arterias y eso sí tiene riesgo para la salud. Y también con ello aumenta la cantidad de calorías, ¿no? Mencionabas también justamente que aparte de comer el huevo frito también no es recomendable comer el huevo crudo. Sin embargo, hay gente que trabaja su cuerpo, se va al gimnasio y hace licuados de repente con el huevo crudo y le agrega ciertas cosas. ¿Eso se puede o al estar mezclado con otras cosas y al ser un licuado ya pasa a ser también de beneficio para el cuerpo? Claro, muy importante, Fiona. Y pasa que algunos alimentos en su estado crudo contienen antinutrientes, ¿no? Y en el caso del huevo hay un antinutriente que se conoce como avidina y esto inhibe, por ejemplo, la absorción de algunas vitaminas, entre ellas la biotina, que es una vitamina del complejo B. Entonces, lo ideal es que se consuma cocido el huevo, ¿no? Por un lado. Y por el lado higiénico también, ¿no? De repente uno bacterias. Puede, claro, puede inactivar ciertos microorganismos de repente y de esa manera cuida también la salud, entre ellas la salmonela. Ajá, y hay muchos mitos también y todos los extremos son malos. Justamente la gente que entrena, que se va mucho al gimnasio, a veces consume en exceso. ¿Cuál sería el efecto más probable de una persona que se excede con los huevos? No, y ahí habría que ver dentro del total de porcentaje o gramos de proteínas que ingiere en el día, ¿verdad? De esa manera, porque supongamos que se pase el día comiendo huevos y también otros alimentos ricos en proteínas, su organismo está preparado para una cantidad X, para absorber y para aprovechar y para procesar y de esa manera ampliar la masa muscular. El resto se va a desechar, o sea que es innecesario. Por ello, la personalización de un plan es lo más recomendable para aquellas personas que realizan ese tipo de actividades. Y mucha gente también piensa que el huevo engorda. ¿Qué hay de cierto con este mito? El huevo engorda, no. Va a engordar si de repente yo agarro el plato, esta cantidad de huevo y lo como todos los días. Le ¿no? pones ketchup, mayonesa. A la mañana, a la tarde, porque acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 480 calorías. Pasa también que de repente hay gente que come en el desayuno huevo frito, huevos revueltos, pero pone 3 huevos. De repente le agrega también queso paraguay y a la noche hace lo mismo. Entonces, al final pasan a ser 6 huevos lo que se comen en el día. Claro, allá sí hay un exceso y eso es sí contraproducente y más aún si es un huevo frito. Por ello, lo recomendable a partir de las últimas investigaciones realizadas a nivel mundial en las principales universidades es de manera segura un huevo diariamente. Entonces, hay que tratar por la yema, ¿no? Básicamente. Con las claras podemos, lógicamente, pasarnos un poco más en las cantidades. Ajá. Y siempre hablamos de huevos de gallina generalmente, pero también está gente que consume avestruz, de codorniz. ¿Qué le recomendaba a la gente como para variar un poco y a nivel proteico, a nivel alimentación? Sí, pueden probar todos los huevos que quieran, en este caso el de codorniz o está también el de avestruz, solo que es un poquito caro. Estuve viendo que en los supermercados de repente un solo huevo puede llegar a costar 100.000 guaraníes. Esto que estamos viendo me gusta mucho, se ve atractivo, ¿verdad? Sí, ahí vemos por ejemplo aguacate, ¿no? Aguacate con huevo. Y eso se puede llevar al horno de repente, agregarle un poquito de pimienta como está diciendo allí en el video. Y es un alimento rico tanto en grasas buenas, un poquito de colesterol. El colesterol también necesita el cuerpo. El cuerpo necesita también colesterol. No podemos sacar completamente. Claro, como pasa con la grasa, ¿verdad? Que mucha gente dice no consumo más nada de grasa. No. Sí, y las grasas saludables que están presentes en el aguacate, ¿verdad? Y de esa manera tenemos un superalimento que ayuda lógicamente a la salud cardiovascular y eso es lo más importante en este caso.
Está tan interesante el tema que no solamente estamos aprendiendo de las propiedades propias del huevo, sino que también estamos viendo algunas formas de cocinarla y comerla. Hay una en la paila con el pan que se saca la parte del medio y que se le agrega, por ejemplo, el fiambre, que realmente me dio muchas ganas. Y aunque parezca tonto, otra aclaración que se hizo acá es que la yema es la parte amarilla del huevo. Sí. ¿Tú sabes que hay mucha gente que todavía se confunde? La parte amarilla es la yema y la clara, evidentemente, a mí me llevó tiempo aprenderme igual cuando era chico. No, y con el tiempo uno va aprendiendo muchas cosas y uno nunca termina de aprender. Igual ¿verdad? lo del fiambre no sé si es muy saludable, me parece, ¿verdad? Panceta No, y todo se veía de Hay repente. que ver nomás con el exceso de grasa y sodio en esos casos con los embutidos. Pero algo que sí me gustaría también mostrarles una peculiaridad, porque casi nunca se habla así, no metemos en la intimidad del huevo, ¿verdad? Este huevo duro, por ejemplo, que vemos aquí, ¿puedo acercarlo? Sí, adelante. Está la yema. ¿Qué pasa si yo dejo el tiempo justo, exacto? Me tiene que salir de esta manera la yema, ¿no? Así compacta, el color característico, amarillo, amarillo oscuro, etcétera, ¿verdad? ¿Qué pasa si de repente sale ya, y esto fue hecho a propósito, lógicamente para mostrar esas diferencias, un poquito azulado, o azulada, mejor dicho, la yema? Ajá. Eso ya tiene un exceso de cocción y también con ello esa coloración se presenta por la presencia del azufre que está en la yema, ¿verdad? Ajá. Y eso es lo que le da de repente ese olor tan característico al huevo que acá en todo el set ya se está oliendo de repente, ¿no? Y Igual nos da hambre, no nos molesta, digamos. es el gas que se desprende del azufre presente en el huevo y que olemos, ¿verdad? Entonces, para que sea más rico, para garantizar los caracteres organolépticos, en otras palabras, para que nos guste al paladar, tratar de que no se pase mucho la cocción también. ¿Cuántos minutos tendría que estar entonces hirviendo el huevo para que poder decir que ya está completamente cocinado? Y dependería mucho también de la cantidad de huevos que uno ponga en el agua, etcétera, y también del líquido. Pero en unos pocos minutos, a los 3 minutos de repente ya puede estar ya bien cocido y quedar en este punto también. ¿Sí? Y yo debo confesar que lo único que sé cocinar es huevos revueltos. Así que por lo menos yo estoy contento porque aprendí un poco mejor acerca de uno de mis platos. Claro que sí, ¿no? Y el huevo se usa en todo prácticamente. Cuando uno consume una masa dulce, rica, de repente un bizcochuelo, una torta, ahí está el huevo batido también. O sea que está en todas partes porque el huevo le da esa característica a la masa para que se pueda fijar y pueda tener cuerpo y volumen, claro, y todo eso. Y hay de ¿verdad? repente incluso, más que nada, comidas dulces que tienen hasta 3, 4, 5 huevos. De esa manera, ¿cómo afecta? Algunos solamente usan la clara, pero algunos también usan con la yema. Entonces, eso no es recomendable usar tantos huevos en una comida dulce. Y depende de cada receta. Por ejemplo, si yo voy a usar 2 huevos, va a ir para una preparación, por ejemplo, una torta de naranja, de repente le agrego huevo, uno con el azúcar, etcétera, pero ahí yo tengo 8 porciones, ¿verdad? Es decir, no voy a consumir tanto huevo, a no ser que de repente le agregue demasiado, pero se va a notar esa desproporción ya en el producto final, ¿verdad? Entonces la cantidad justa es lo indicado y no siempre va a estar en exceso dentro de los alimentos dulces de repente. ¿Y cuántos huevos por plato? Porque ya hablamos por día en general. Pero Sí. por ejemplo, un omelette, ¿de cuántos recomendás? ¿Cuántos huevos usar? Y ahí usamos, ahí está, ahí cayó por ejemplo un huevo y le agregamos 2 claras más. Ajá. Un huevo entero más 2 claras y eso te da una saciedad increíble. Y le agregas hojitas, un poco de queso, ¿verdad? Y allí acompañas con la ensalada y ya está. Y eso también parecería un chiste, pero de verdad no es fácil hacer un buen huevo frito, un buen omelette. Creo que cada uno tiene como su receta especial para que le salga ahí a punto. Claro que sí. Y otra cosa que podemos hacer, si nos gusta la presentación del huevo frito, porque muchas veces comemos por esa razón, podemos también cocinar en el microondas de una manera tan sencilla. Usamos un platillito, ¿verdad? Un platillito, lo que hacemos es rompemos el huevo con una pequeña base de agua, ¿verdad? El platillito, rompemos el huevo y le hacemos agujeritos a la yema. Y eso va por 40-45 segundos al microondas y sale con la forma del huevo frito, pero no es huevo frito. No, eso para Wilson, por ejemplo. Sí, que- sí, sí. Genial. Prueben. Licenciado Antonio Daney, muchas gracias por
romper los huevos y venir acá a enseñarnos, no solamente a mostrarnos, sino también para aprender un poco más. Muchas gracias. No, al contrario, a ustedes y felicitaciones por el programa. Ahora nos vamos a la pausa, volvemos con más información acá en ABC TV.